En el noroeste de Estados Unidos, concretamente en el río Snoqualmie del estado de Washington, ocurre un suceso que aparentemente se repite cada año, y que es conocida por los lugareños como el cruce de los salmones. Este acontecimiento se ha hecho viral gracias a las redes sociales, que han logrado que miles de personas descubrieran y compartieran este inusual fenómeno. Parece ser que cada año, durante los meses de noviembre y de diciembre y en periodos de lluvias abundantes, es fácil ver a los salmones chum cruzar las carreteras inundadas en las cercanías del río Snoqualmie. Cuando se producen lluvias de gran intensidad y cuando los ríos y arroyos se desbordan, los salmones siguen las corrientes de agua, que ya no solo se encuentran en los cauces, llegando a seguir las corrientes que cruzan las carreteras por sus puntos más bajos. El cielo es el que suele albergar los fenómenos más curiosos e interesantes, y esta no es la excepción. Las nubes mastodónticas, también conocidas como nubes mammatus, son nubes que se forman cuando los cristales de hielo caen de la pared de una nube cúmulo. Los cristales pasan del estado sólido a gaseoso, cambiando de hielo a vapor de agua a medida que caen y haciendo que el aire se enfríe, comenzando a hundirse y provocando el aspecto singular de estas nubes. Para que se forme un mammatus, el aire de hundimiento debe ser más frío que el aire de alrededor y tener un alto contenido de agua líquida o de hielo. Su nombre se debe a su apariencia, ya que parecen bolsas que cuelgan bajo la nube, similares a las ubres de las vacas. Estas nubes suelen formarse más frecuentemente en tiempos calurosos y se cree erróneamente que anticipan lluvias o cambios meteorológicos drásticos, incluso tornados, pero a pesar de que su apariencia puede resultar aterrador, son realmente inofensivas. Se cuentan por miles en el desierto de Namibia, entre Angola y Sudáfrica, y dibujan en su superficie unos extraños círculos, a menudo rodeados por un anillo de alta vegetación, en cuyo interior no crece la hierba. Los pobladores de la región los llaman círculos de hadas y algunos otros huellas de los dioses, debido a un mito local que asegura que su origen se debe a un dragón que, al expulsar su aliento, pintó esas lagunas áridas en la tierra. Pero, ¿a qué se debe en realidad este fenómeno? Una nueva investigación, llevada a cabo por investigadores de universidades alemanas, australianas e israelíes, apuntan a una solución definitiva sobre este asunto, y aunque suene demasiado terrenal, los investigadores han llegado a la conclusión de que estos agujeros no responden a algo demasiado misterioso, sino que nacen provocados por procesos típicos como el desgaste del suelo por las lluvias, el calor o la evaporación. A pesar de que el 95% de los incendios forestales son causados por actividades humanas en los montes, ya sea por negligencia o fuegos intencionales para deforestar, la naturaleza también ha sido responsable de varios incendios de grandes proporciones. La causa más significativa y común es la caída de rayos producidos por tormentas eléctricas, principalmente cuando estas no son acompañadas de lluvia. Mientras que otras causas que pueden producir dichos incendios en algunas regiones es la actividad volcánica. Un círculo perfecto y en rotación, hecho de hielo y de casi 100 metros de diámetro, ha aparecido en el río Presumpscot, justo en el centro de la ciudad norteamericana de Westbrook. Aunque su apariencia, que recuerda a la de la luna llena, invita a pensar en fenómenos extraños, existe una explicación científica tras la curiosa estructura. El investigador Ted Scambos ha dicho que se trata solo de fragmentos sueltos, trazando la forma del remolino, que probablemente no sea tan circular, sino más bien ovalado o con forma de huevo.
Sin embargo, a medida que se congelaba lentamente en una placa sólida, se fue convirtiendo poco a poco en un disco perfectamente circular. El fenómeno, aunque raro, no resulta desconocido. De hecho, se reportan en Estados Unidos 1 o 2 discos de hielo al año, aunque la mayoría de ellos apenas si tiene la 10ª parte del tamaño del que se ha formado en Westbrook. El Gran Agujero Azul de Belice es uno de los lugares más atractivos para los buzos y los científicos que estudian los océanos. En medio de sus aguas turquesas, este círculo de color azul oscuro parece un portal a otra dimensión. Está ubicado a 64 kilómetros de la costa de la ciudad de Belice y con sus 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad, se le considera el sumidero más grande del mundo. Hace decenas de miles de años, el agujero era tierra firme, pero con el aumento del nivel del mar, tras el fin de las glaciaciones, quedó sumergido. En el agujero exterior en sí mismo no hay mucha vida, porque no hay mucho intercambio de agua, sin embargo, se pueden observar algunos tiburones. En lo interior y más profundo, no hay luz ni oxígeno, por lo que pudieron observar especies que habían caído ahí y se habían preservado. Según cuenta el investigador Price, fue grato ver que el agujero está bien conservado y sin señales de contaminación. Y ese, precisamente es uno de los objetivos de estos exploradores. Conservar esta maravilla natural en buen estado. En varias provincias de Cuba, en el mes de mayo, algunas de sus playas son visitadas por millones de crustáceos, y con el paso del tiempo se ha convertido en el lugar más famoso para ver este espectáculo. Con las primeras lluvias de la primavera, millones de cangrejos emprenden una marcha en la que dejan el bosque para dirigirse al mar a desovar. Este es un proceso muy importante dentro de su ciclo reproductivo. Los turistas comentan que es un hermoso espectáculo natural que tienes que ver mínimo una vez en tu vida. Al verlos todos juntos dirigirse a la costa, te da un hermoso efecto visual lleno de colores. En Bahía Cochinos, en el Parque Nacional, es el destino que recibe a todos los crustáceos hoy en día. El gran problema es que al tener que cruzar una autopista, lamentablemente algunos mueren por el paso de los vehículos. Esta es una osadía que deben vivir cada año los cangrejos tanto de ida como de regreso. Actualmente, hay varios proyectos para protegerlos, y se espera que a corto plazo tengan una estrategia aún mejor para su protección. Las avalanchas, o también llamadas aludes de lodo, suelen tener lugar durante las estaciones húmedas, aunque también pueden ser provocados por terremotos, y ocurren cuando el agua satura rápidamente el suelo en una pendiente, normalmente durante fuertes precipitaciones. Según los investigadores, no es necesario un elevado relieve para que se produzca la avalancha, simplemente un empuje suficientemente fuerte como para arrastrar todo el material que se ha fundido por el agua. Las autoridades han confirmado 8 muertos, 8 heridos y 108 desaparecidos tras una avalancha de lodo que tuvo lugar en el año 2014, en el estado de Washington. La masa de lodo atravesó los ríos y destruyó unas 30 casas. Con sus bellas y fascinantes playas, lagunas que parecen joyas preciosas y arena multicolor, la isla Mauricio es considerada uno de los lugares más majestuosos del Océano Índico. No obstante, gracias a innumerables fotografías aéreas, sabemos que cuenta con algo que la hace única, una catarata submarina. En el extremo suroeste de la isla se descubre todo este espectáculo visual, y vista desde los satélites el fenómeno es aún más impresionante, ya que las curvas formadas por los sedimentos dejan ver lo que parece ser una cascada que se va sumergiendo hacia abajo. Pero aunque parezca impresionante, la realidad es que solo se trata de un fenómeno óptico, causada por los flujos de arena y depósitos de limo, dando así la ilusión de una cascada submarina en la costa de este paraíso tropical.
Con las fotografías aéreas, el paisaje parece haber sido pintado con tonos verde, azul y blanco, creando la falsa impresión de que una catarata cae en el fondo del Océano Índico. Si buceamos un poco por los distintos parajes naturales de nuestro planeta, podemos encontrar singularidades tan especiales como lo son los lagos y ríos de colores, entre los cuales se encuentran el lago Gilier de color rosa, en Australia, que obtiene su color debido a una huella salina y las halobacterias en sus aguas, que absorben la luz solar para realizar la fotosíntesis. El lago Peito, en Canadá, el cual, sus aguas imposiblemente más turquesas son el resultado de la erosión del agua sobre las rocas, originando unas partículas que le otorgan esa matiz tan brillante. La laguna verde de los Clicos, en la isla Lanzarote, que tiene este color debido a la alta concentración de azufre en sus aguas. La laguna Blanca, en Bolivia. Esta laguna presenta unas aguas blancuzcas por su alto contenido en minerales, y está unida por un pequeño estrecho a la laguna verde, de similares características. Las ollas de tinta naranja de Kootenay, en Canadá. Estos pequeños huecos forman pequeños lagos saturados de hierro, lo que hace que tengan una tonalidad que va del naranja al rojo según pasan las horas. El lago Negro, en Venezuela, el cual, se cree que su color se debe a las extensas profundidades en sus aguas. El lago Okanagan, en Canadá, el cual tiene una tonalidad amarilla ocre, debido a los minerales provenientes de los glaciares en sus aguas, que dan esa tonalidad a sus fondos. La Laguna Roja, en Chile, el cual, los expertos aseguran que el color de sus aguas se debe a las algas que habitan en sus bajos fondos, más allá de maldiciones tenebrosas que aseguran los habitantes. El lago de las 5 flores, en China. El color de sus aguas se debe a la concentración de minerales y sedimentos que hay en el fondo del lago, sus aguas son tan cristalinas que permiten observar con total nitidez los troncos de árboles, rocas y peces que habitan ahí. Y la gran fuente prismática, en Estados Unidos. Resultado de las bacterias que habitan en los bordes de sus aguas, la laguna tiene tonalidades que van del verde al rojo, cambiando sus colores según la estación del año. Al oriente de la isla Java, se encuentra el imponente volcán Kawaijen. Una increíble estructura natural de 2.386 metros de altura, y un cráter de 20 kilómetros de diámetro. Sin embargo, no es su tamaño lo que atrae a miles de viajeros, sino su inusual lava azul, que se complementa con un lago turquesa que se encuentra en su interior y alrededores, junto con el líquido bioluminiscente en la atmósfera. Un fenómeno que según expertos, se aprecia mejor en la noche. Este color se debe a la gran cantidad de azufre que hay en su interior, el cual alcanza temperaturas de más de 600 grados, una cantidad superior al punto de ignición de este elemento que es de 360 grados. Por esta razón, dicho azufre es expulsado en forma de gas y luego se convierte en líquido cuando entra en contacto con la atmósfera. Las nubes Asperatus son una de esas formaciones nubosas que no dejan indiferente a ningún observador del cielo. Su aspecto es muy llamativo. Una capa nubosa áspera y a menudo ondulada, como si se tratase de la superficie del mar sacudida por el viento. Suele haber un gran contraste entre unas zonas claras y otras más oscuras, haciendo que el cielo tenga un aspecto amenazante y bastante aterrador en su conjunto. Sin embargo, de estas nubes no cae precipitación y tampoco suelen observarse fenómenos meteorológicos adversos en tierra, como el fuerte viento o algún tipo de precipitación intensa. Algunos investigadores creen que están formadas por fuertes corrientes de viento superiores a 2000 metros. Sin embargo, todo es bastante especulativo ya que hasta hoy en día, todavía no se tienen claras las causas de formación de estas espectaculares nubes.
La naturaleza es sabia y sumamente adaptable. Una muestra de ello es la asombrosa aclimatación de estas especies de arañas que ocurrió en la localidad de Sindh, en Pakistán. La región sufrió los estragos que dejaron las inundaciones del 2010, situación que impulsó a las arañas que vivían en la tierra a mudarse a los árboles y envolverlos con sus finas redes. Las arañas no solo han transformado a los árboles en un impresionante espectáculo visual, sino que también, sus redes mantuvieron a raya a la gran cantidad de mosquitos que se reprodujeron por las aguas estancadas. Esto representó una inmensa ayuda para la población de ese lugar, ya que disminuyó el riesgo de contagio de enfermedades por piquetes de insecto, como la malaria. Las burbujas de lava se forman cuando la presión del magma ascendente en los volcanes es la adecuada para levantar la capa de lava de la superficie sin atravesarla. Este fenómeno suele producirse cuando la lava está relativamente pobre de gas, y muy densa. Se captó en Hawái, una burbuja de lava que alcanzó entre 50 y 75 metros de altura. Para los científicos, es todo un registro ya que es muy poco común avistar uno y en este caso, es un nuevo récord. Una tormenta del tipo supercélula, dejó el 8 de febrero de 2018 en Argentina, una granizada de gran tamaño de piedras de hielo de proporciones increíbles, aproximadamente de unos 15 centímetros. De hecho, los científicos sugirieron una nueva categoría para describirlos: granizo gigante. El granizo ocurre típicamente durante tormentas severas, que producen corrientes verticales intensas y sostenidas. Los vientos sostienen las piedras de granizo el tiempo suficiente para crecer en temperaturas bajo cero, altas en la atmósfera. Pero predecir el tamaño del granizo sigue siendo un desafío, incluso para los científicos. Los eventos de granizo gigantesco o gigante pueden ser más comunes de lo que se creía. En caso de que uno de estos eventos se dé, los investigadores recomendaron quedarse en casa, ya que dicho granizo es incluso capaz de destrozar autos de manera colosal. Cuando hablamos del encuentro de dos mares, en concreto, nos referimos al Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Al ver la imagen uno puede llegar a pensar que el Atlántico y el Pacífico no se mezclan. Porque aparecen las aguas de sendos mares enfrentadas una contra la otra. Pero la explicación científica esconde una realidad que no es aparente a la vista. La explicación se encuentra en los llamados eddies, que se producen en el Golfo de Alaska. Los eddies son remolinos de cientos de kilómetros de diámetro, que forman las corrientes y la convección oceánica. A través de ellos, a modo de motores naturales, se distribuyen las aguas y los sedimentos. Esto provoca zonas muy ricas en nutrientes naturales. Por lo tanto, lo que parece ser una imagen en la que el Atlántico y el Pacífico no se mezclan, es en realidad un fenómeno natural único, que se produce cuando el agua pesada y cargada de sedimentos de los valles glaciares y ríos se vierte en el océano abierto. La cascada invertida es un fenómeno natural que se genera en las cercanías de la ciudad de Talca, en la región del Maule. En este lugar ocurre un efecto que hace que el agua vaya hacia arriba como una flamante llama tratando de llegar al cielo. Según los visitantes, es impresionante estar ahí y sentir la fuerza y grandeza de la naturaleza. La razón de este peculiar fenómeno se debe a que simplemente la abertura del río Maule y las fuertes corrientes de viento hacen que el agua cambie su dirección y rompa con los parámetros gravitacionales de los que estamos tan acostumbrados. El río, convertido en cascada, en vez de reventar toda su afluencia al final del precipicio, se revela y se levanta en dirección al cielo. En las aguas de este lago del archipiélago de Palaos, cerca de Filipinas, llegaron a habitar hasta 13 millones de medusas que solo existen aquí.
Se trata de las mastigías Papua ecpisoni, una especie de medusa única en el mundo e inofensiva para el ser humano. Estos animales de cuerpo gelatinoso entraron por un pequeño conducto submarino que conectaba la laguna con el Océano Índico, hoy cerrado de forma natural. La población de esta subespecie creció exponencialmente, aunque su ascenso fue tan inusual como su declive. Tanto fue así que en 2005, el efecto del cambio climático y la acción del hombre diezmaron los grupos hasta rozar su extinción, obligando a las autoridades de Palaos a cerrar el lago al público. En la actualidad, el lago ha vuelto a recibir visitas, aunque no se permiten las inmersiones profundas ni el uso de cremas solares, pues sus componentes son dañinos para el ecosistema. Muchas avalanchas son pequeños deslizamientos de nieve o polvo seco, que mueve una masa sin forma. Estas pequeñas masas representan una minúscula fracción de la muerte y destrucción que conllevan sus hermanos mayores y más organizados. Las avalanchas de nieve se producen cuando enormes capas de nieve se desprenden de la ladera de la montaña y se rompen como vidrio roto conforme se precipitan colina abajo. Aunque las avalanchas son repentinas, los signos de alerta son casi siempre numerosos. En un 90% de los incidentes con avalanchas, los deslizamientos de nieve son causados por las víctimas o por alguno de los miembros del grupo de las víctimas. Las avalanchas matan a más de 150 personas en todo el mundo cada año. La mayoría de las víctimas son personas que van en motonieve o que practican snowboard, o esquiadores. En el este de la Antártida, específicamente en el glaciar Taylor, existen unas cascadas de color rojo sangre que han dejado boquiabiertos y sin respuestas a los investigadores y espectadores. Por mucho tiempo trataron de encontrar cuál era la razón de que tuvieran esta peculiar tonalidad, muchos creyendo que derivaban de los residuos de animales marinos muertos, hasta que finalmente encontraron la respuesta definitiva. La razón de este fenómeno único se debe a que en este lugar se encuentra un lago salado de 5 millones de años bajo el hielo. Aquí el agua puede permanecer líquida dentro de los glaciares gracias a la fusión entre hielo y sal que produce un calor constante que permite que no se congele. Los científicos mencionan que cuando el agua de este lago queda en la superficie, un proceso que toma alrededor de unos 1.5 millones de años, el agua salada se oxida al entrar en contacto con el aire, dando ese peculiar color.